Amado Dios, con nuestro rostro inclinado y un corazón arrepentido, pedimos perdón por nuestras faltas cometidas. Reconocemos, Señor, su autoridad y soberanía en nuestras vidas y agradecemos su fidelidad y misericordia para con nosotros. En el nombre de nuestro Redentor, pedimos su bendición por el culto de adoración que hacemos, para la honra y gloria de su nombre. Gracias, Señor, por este enorme privilegio. Rogamos, Señor, que su paz inunde la vida de quienes han sufrido la enfermedad o la partida de un ser amado, debido a este cruel virus que aqueja a la humanidad. No sabemos cuándo terminará, pero sí sabemos que usted tiene el control de todo y nada se escapa de sus designios y voluntad. Rogamos por nuestros hermanos en la fe, nuestros pastores y misioneros, su iglesia, su pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre uno de sus hijos, clamando misericordia, pidiendo paz, rogando clemencia, que sienta su presencia y su amor. Gracias, Señor, por su amor. Bendiga nuestro país también, Señor, a sus gobernantes y autoridades, que se manifieste su voluntad en las decisiones que deberán tomar en las propuestas de esta nueva Constitución y a quienes participarán en ellas también. Que todo sea bueno y mejor para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación. También te rogamos, Señor, por las personas que están sufriendo producto del terremoto que se ha producido en Turquía, que encuentren consuelo y paz ante las pérdidas humanas y materiales que se han producido en ese lugar. Gracias, Señor, por existir, por vivir en nuestros corazones, por escogernos y ser parte de su pueblo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo.
Señor, te agradecemos por este día que tú nos has dado, por tus bendiciones que cada día nos das y que no merecemos, porque tú nos has guardado y cuidado en estos tiempos difíciles y nos permites, a pesar de las adversidades, reunirnos como iglesia. Te agradezco, Señor, por los diezmos y ofrendas, Señor, que han sido entregados. Yo te pido que tú los bendigas y multipliques, Señor, y proveas los recursos para nuestra iglesia, Señor. Bendice a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor, que ha podido aportar, y también a los que no lo han podido hacer, Señor. Bendice a nuestros hermanos misioneros, Señor, que están alrededor del mundo, pasando adversidades, Señor, ya sea económicas o de persecución, Señor. Provee lo necesario para que puedan seguir llevando tu nombre por todo el mundo. Yo te pido también, Señor, que tú estés con la familia pastoral, Señor, para que, si está en tus manos, se puedan abrir las fronteras, Señor, para que puedan cumplir su viaje a Nueva Zelanda, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Yo te agradezco y te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Mis ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.
Primera de Juan, desde el 1:8 hasta el 2:2. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito Dios, seguimos en tu presencia en este día, rogándote, Señor, que nos des ese dolor en nuestro corazón por el pecado, Padre Celestial, que nos permitas por medio de tu palabra conocerte más, Señor, conocer que tú eres un Dios misericordioso y al mismo tiempo justo, Señor, que no darás por inocente al pecador. Permítenos que día a día esto nos duela, Señor, y nos lleve a estar arrepentidos, Señor, de nuestro pecado. Sabemos y conocemos de tu palabra, Señor, conocemos lo que tú nos mandas y muchas veces no lo hacemos, Señor. Pero también te damos infinitas gracias por el regalo que nos da, Señor, que abogado tenemos ante el Padre, que es tu Hijo Jesucristo. Te damos infinitas gracias, Señor, porque eres aún misericordioso con nosotros. Y te pedimos, Señor, que podamos tener ese corazón que te busque día a día, que se duela con el pecado, Señor, que pueda hacer sal y luz donde estemos, y que aún, Señor, te podamos buscar como tu palabra lo dice mientras tú puedas ser hallado. Te damos gracias, Señor, porque aún nos diste esa salida junto al pecado, Señor. Sabemos que nos regalaste el más grandioso regalo, que es tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro Salvador, que Él pagó por los pecados que hemos cometido, Señor. Permítenos ser agradecidos y de esta forma, Señor, dar de gracia a otros, Señor. Tener esto siempre presente y que esto no nos lleve, Señor, a seguir pecando, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo. Te damos infinitas gracias y sigue con nosotros, Señor, en este día. Te alabamos y te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús te oramos. Amén. Escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. De tu amor deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Se ha arrepentido el corazón, implora tu piedad. Yo soy pecador,
que tu infinito amor habite siempre en mí. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Haz que tu infinito amor habite siempre en mí. Muy buenos días, les saludo afectuosamente tanto a los hermanos de Iglesia Red que hoy comparten con Iglesia Jesús el Buen Pastor en esta serie de predicaciones que hemos llamado Hoja de Ruta de Dios para la Vida. El día de hoy estamos compartiendo además el mismo predicador, para mí un privilegio poder saludar tanto a una congregación como la otra y también saludar afectuosamente a todas las personas que nos han estado acompañando, que tal vez no hacen parte habitual de la comunidad de nuestras iglesias, pero que tenemos el privilegio de contar con su presencia virtual el día de hoy siguiendo también estas predicaciones. Queremos hablar hoy día o continuar hablando más bien de esta hoja de ruta de Dios para la vida, que es la manera que hemos querido usar para referirnos al plan de Dios para salvación. Esto que se ha dado de llamar el orden de la salvación o el ordo salutis, por su expresión latina. Y hoy hablaremos particularmente de la justificación, que ocupa, interesantemente, un lugar central, no solo en esta serie de predicaciones, porque es la quinta predicación de una serie de 9 sermones sobre esta hoja de ruta, sino porque ella ocupa, la justificación, un lugar central también en la palabra en cuanto a cómo ella expone la justificación y el lugar que le da en cuanto a cada una de estas partes, estos componentes del plan de Dios para nuestra salvación. Un pasaje que normalmente citaríamos para referirnos al orden de la salvación bíblico es Romanos 8, del 28 al 30, que dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Es decir, conoció, nos amó desde la eternidad, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y es muy importante señalar que aunque esta lista del apóstol Pablo en este pasaje no es exhaustiva, son solo 5 de los 9 o 10 pasos en este orden de Dios para la salvación que estamos predicando, pero sí este texto nos muestra claramente que de ninguna manera la justificación antecede a la fe, como tampoco antecede a ese momento o es posterior a nuestra glorificación. Textos como Romanos 5.1, que dice: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo», muestran que la fe es anterior a la justificación. Otro texto del apóstol Pablo, Gálatas 2.16, dice: «Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo». Nuevamente, la fe antecede a la justificación. Y uno más, Gálatas 3, en la segunda parte del texto 24, dice: «A fin de que fuésemos justificados por la fe». Y esto es lo que comentaremos en nuestro texto un poco más adelante. Cómo es que somos justificados por medio de la fe. Pero además, como decíamos, no es una parte final del proceso de salvación. Es decir, nadie se enfrentará al trono de Dios al fin de los tiempos para enterarse en ese momento si está o no justificado. ¿Quién podría dormir tranquilo si tiene temor de Dios sin saber si tiene suficiente justicia para enfrentar el trono de Dios, para inclinar la balanza a su favor en el día del juicio?
¿Y qué decir, sobre todo, si sabemos que la justicia de Dios es perfecta? ¿Quién podría dormir tranquilo sin saber si tiene suficiente justicia a su favor? ¿Qué es la justificación? En el lenguaje coloquial, también lo que dicen los diccionarios, pero en el lenguaje coloquial entendemos probablemente justificación de una manera diferente a cómo lo explica la Biblia y el significado teológico y legal que tiene el término justificación. Generalmente asociamos justificar con dar una explicación apropiada a una conducta, a una omisión o a unos dichos que hayamos utilizado a manera de disculpa, es decir, nos justificamos, buscamos una explicación que aminore nuestra responsabilidad o explique a los otros una conducta determinada. Siempre me ha llamado la atención que se use justificar también para poner los márgenes de un texto en el sistema Word. Justificar es justamente poner los márgenes derechitos. No sé si aún se usa, pero en mis tiempos de colegio se le llamaba justificativo a una nota que ponía el apoderado en la libreta de comunicaciones para excusar la inasistencia de su pupilo, especialmente si se trataba de un día en que hubiese una prueba o un examen. Llamábamos nosotros coloquialmente a esa nota el falsificativo cuando la firma se parecía un poco a la del apoderado. De hecho, en el diccionario justificar es hacer una cosa admisible o que parezca aquello que es censurable, que parezca inadecuado, inoportuna, hacer que eso sea admisible, una explicación que hace admisible un hecho. Por ejemplo, puede decir alguna persona, no hay nada que justifique su mal humor, o tu actitud es totalmente injustificada. También dice que es exponer razones o presentar documentos para demostrar que algo es admisible o no censurable, inadecuado o inoportuno. Aquí se parece justamente al concepto del justificativo de la libreta de comunicaciones. Pero no es a esta acepción de justificación a la que nos estamos refiriendo, sino estamos hablando de una situación legal. La justificación, desde el punto de vista bíblico, se trata de resolver nuestra situación judicial al enfrentar la perfecta justicia de Dios. Hay un conflicto con la justicia, hay un juicio que se cierne sobre nosotros y necesitamos enfrentar o justificación o condenación, que es el opuesto a la justificación. Para entenderlo, consideremos un hecho relativamente reciente, el año 2015, más exactamente el 17 de junio del año 2015, un joven blanco de 21 años entró en una iglesia metodista episcopal en la ciudad de Carolina del Sur, en los Estados Unidos, una iglesia cristiana de afroamericanos, solamente gente de raza negra asistía a esa congregación. Este joven, como digo, de 21 años, llamado Dylan Roof, entró, fue recibido amistosamente por esa congregación que le extendió una cariñosa invitación a tomar asiento. Permaneció durante 30 minutos sentado en esa iglesia y esperó el momento en que cerraran sus ojos para tener un momento de oración, para sacar una pistola cargada que llevaba en su banano y comenzar a disparar contra aquellas personas. Ese día mató a 9 personas, dejó herida a una 10ª. Entre los muertos, el pastor de esa congregación, que era un senador de los Estados Unidos, y no se quitó la vida solamente porque ya no le quedaban municiones, es decir, vació el cargador completamente en sus víctimas. Una mujer que estaba escondida debajo de una mesa cuenta que la quedó mirando, le preguntó si le había disparado y ella le dijo que no. Entonces él le dijo, y no te voy a disparar para que cuentes lo que pasó en este lugar. Y luego salió de ahí. Fue detenido, fue sometido a proceso. Y en el juicio, el juez hizo algo en cierta forma inesperado. Le permitió a cada uno de los familiares de las víctimas interpelar al acusado. Y uno por uno ellos fueron pasando y todos le dijeron lo mismo: te perdono y mi familia te perdona.
Cada uno de los familiares de esas víctimas mostró el amor que podían sentir por la persona que les había arrebatado violentamente la vida de un ser querido, diciéndole, te perdonamos y mi familia te perdona. Una actitud, por cierto, que sorprendió a muchos. La actitud de ellos podría hacernos pensar qué haría el juez en esa condición, en esa situación. A propósito, se sospecha que el juez también era una persona con trazas de racismo. Sin embargo, él no podría decir, ya que todas estas personas están ofreciéndote tu perdón, yo te voy a dejar en libertad. ¿Podría ser un juez algo así? No puede. El perdón ciertamente es la mayor muestra de amor que una persona puede ofrecer a otra que le ha ofendido gravemente, pero no quita la deuda, no quita la culpa. El juez solo pudo hacer una cosa, de acuerdo con las leyes del Estado, declararlo culpable y condenarlo a muerte por inyección letal. No sé si esa sentencia ya se ejecutó o no. Así que la justificación en términos teológicos responde a una necesidad desesperada del hombre pecador delante de la perfecta justicia de Dios, que no solo es un Dios de amor, sino también, dice la Escritura, fuego consumidor, quien no solo es misericordioso, sino que dice también la palabra, de ninguna manera dará por inocente al impío. Vea después en sus Biblias Éxodo 23, versículo 7. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación, de acuerdo a una definición teológica, es un acto legal de Dios, instantáneo, mediante el cual declara, esto es muy importante, Él declara que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, declarándonos justos delante de sus ojos. Voy a repetirlo una vez más. La justificación es un acto legal de Dios instantáneo mediante el cual declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, declarándonos justos ante sus ojos. Para ser enseñados por la palabra de Dios respecto del lugar que ocupa la justificación en esta hoja de ruta de Dios para la vida, les invito a ir ahora a Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Busque ahí en su Biblia, Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Una vez que haya encontrado este pasaje, le voy a pedir que por favor mantenga su Biblia abierta, porque durante la exposición del texto vamos a estar volviendo varias veces a este mismo texto de la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Les invito a orar. Padre, líbrame, Señor, de todo error al interpretar tu palabra. Y si algo decimos o algo pensamos de lo que tú enseñas en la Escritura, que no esté conforme a tu propósito, que podamos pronto olvidarlo. Pero si es tu palabra, Señor, y tu propósito el que se aplica, te pedimos, Señor, que Él nos inquiete, que tu palabra transforme nuestros pensamientos y que siga trabajando en nosotros, haciendo todo lo que sea necesario por la obra de tu Espíritu en nosotros, para que te sirvamos con fidelidad y te amemos profundamente.
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es muy difícil no pensar en la carta a los romanos a la hora de escoger un texto para estudiar acerca de la justificación, porque el gran tema de la carta es la justificación por la fe en Jesucristo. No es un libro sencillo, y yo confieso que hubiera querido gustosamente escoger una narrativa de alguna parte de la Escritura o una parábola para ilustrar el punto acerca de la justificación, porque acá hay doctrina pura y no hay nada que hacer, así que de nuevo que Dios me libre de errores. La carta comienza en el primer capítulo del libro de los Romanos, estableciendo cómo el hombre es transgresor de la ley y cómo por esa transgresión esto deja a todos culpables ante los ojos de Dios. Los paganos, por una parte, porque ellos tienen la ley escrita en sus corazones, por tanto no tienen excusa, y los judíos porque tienen la ley escrita, por tanto no podrían negar su iniquidad, su pecado. Así todos ellos, que equivale a decir todo el género humano, es culpable a los ojos de Dios y merece la condenación. Entonces, cuando esa realidad dramática de la condición de la humanidad parece algo inevitable y con un final desastroso, como un rayo de luz de esperanza, que solo los que reconocen su miseria pueden admirar llenos de gozo, aparece la justificación por la fe sola. Y cómo por esa fe la justicia de Cristo es adquirida por el creyente. Así que, porque la justicia de Dios se manifiesta por medio de Cristo en un tiempo determinado, en muchos pasajes de la Escritura dice que esta justicia se manifiesta en el cumplimiento de los tiempos. Así que, porque está mostrando el tiempo de Dios y muestra el lugar que ocupa la justificación en este plan de Dios para nuestra vida, hoy veremos por medio de este pasaje el tiempo de la justicia de Dios, el tiempo de la justicia. Y lo primero que quiero invitarles a ver en este texto es que el tiempo de la justicia de Dios, en ese tiempo, la misericordia de Dios es la causa eficiente. En primer lugar, la misericordia de Dios es la causa eficiente. Voy a leer dos textos de este pasaje que acabamos de leer hace un momento atrás, el versículo 21 y la primera parte del versículo 24. Dice así, véalo ahí en su Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pablo comienza este pasaje separando la obra de justicia de Dios de las obras de la ley, es decir, aparte de la ley, porque ha enfatizado antes que por la ley es el conocimiento del pecado, lo que deja al hombre sin excusa, así como es claro en otras partes de la Escritura, que no hay obra de justicia que nosotros pudiéramos hacer que nos justifiquen delante del Padre. De esto dice la Escritura, ya hablaron las profecías del Antiguo Testamento, una gracia que desde el principio fue anunciada, cuando se le dijo a la serpiente ahí en el Edén, que un día de la simiente de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y que en la fe de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Así que la aplicación de esta justicia es la manifestación gloriosa de la misericordia de Dios, que en el tiempo exacto, sin mérito alguno de los hombres, por el puro afecto de la voluntad de Dios, ofrece perdón de los pecados a los hombres según las riquezas de su gracia. Eso lo encontramos en el primer capítulo de Pablo a los Efesios. La palabra de Dios es clara. Ella dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga, es decir, el salario, lo que tú mereces, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, es decir, este regalo inmerecido de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siendo un acto gratuito de Dios, una oferta de la misericordia de Dios, porque Él desde el principio, en su plan perfecto, decidió ser misericordioso. No nos queda más que agradecer a Dios
que nos muestra misericordia en vez de justicia. Pero también debemos reflexionar acerca de esta gratuidad. ¿Cómo sueñan los hombres con cosas gratis? ¿Quién no desea recibir un regalo, recibir algo por lo que tú no pagaste nada? Mientras más caro y hermoso, mejor. ¿Cómo prometen los populistas la gratuidad? Y de paso nos dicen otros, pero si no hay nada gratis, todo tiene que ser pagado. Lo que es gratis para uno, alguien lo ha pagado. La palabra utiliza acá una especie de santa redundancia y una santa contradicción. Redundancia porque dice justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, gratuitamente, gratis. Pero lo hace ¿por qué? Para enfatizar que esa gracia no brota de la tierra, no cae como la lluvia, sino que Él es el que la concede, es la gracia de Dios. Es Dios el que actúa por gracia, es de su misericordia que somos nosotros beneficiados. Y añade un pago, es decir, no es gratis. Fíjese bien, por su gracia nos justifica, voy a repetirlo, perdón, por su gracia nos justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que lo que es de gracia para ti tiene un precio, que es lo que Cristo obró en nuestro favor. Es gratis para el que recibe el regalo, pero alguien pagó por ello. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto el día de hoy, diciéndonos que en el tiempo de la justicia de Dios, la sangre de Cristo es el medio eficiente. En el tiempo de la justicia de Dios, la sangre de Cristo es el medio eficiente. Leeremos 24 y la primera parte del versículo 25. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Gracia, paradojalmente entonces, no es gratis. Recuerdo haber leído de un pastor que contaba en uno de sus textos que alojó en los Estados Unidos en un hotel que se llamaba Grace, ¿no? El Hotel Gracia. Al registrarse, quiso hacer una humorada y le preguntó al dependiente que lo estaba haciendo su recepción si en ese hotel se podía alojar gratis. Y dice que solo recibió una sonrisa media desganada, tal vez le habían hecho muchas veces esa broma al dependiente, al funcionario, ¿no? Y le pasó la cuenta por su alojamiento. Porque el regalo de nuestra vida eterna es gratis para nosotros. La justificación de nuestros pecados fue mediante la redención que es en una persona, que es por medio de Jesucristo. Redención era un acto legal en el tiempo de la esclavitud allá en el Medio Oriente que consiste en comprar un esclavo para, una vez adquirido, poner en su mano un certificado de libertad, declarándolo así libre de la esclavitud para siempre. El precio de esa liberación era pagado por alguien para darle luego la libertad. Eso es redimir. En Cristo nosotros fuimos redimidos del pecado. El precio de nuestra esclavitud del pecado por el que estábamos muertos en delitos y pecados fue pagado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Propiciación, por su parte, apunta al sacrificio del Cordero que una vez al año era sacrificado por los pecados de todo el pueblo, cuya sangre el sumo sacerdote rociaba en la cubierta, en la tapa del arca del pacto, que era llamado el propiciatorio. Por eso algunos traducen a quien Dios puso como propiciatorio, es decir, Cristo es ese propiciatorio y la sangre de Cristo es a su vez la que era rociada, la que fue rociada para el perdón de los pecados de todo el pueblo, como era hecho en los tiempos antiguos con la muerte de un cordero sin mancha, que era ofrecido para que Dios fuera propicio al pecador. Cristo fue a la cruz en obediencia al Padre para satisfacer cabalmente la justicia de Dios. Porque ninguno de nosotros podría soportar la ira de Dios.
Por eso el Señor clamaba cuando estaba ahí en el huerto, y dice la Escritura que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían en la tierra, mientras clamaba: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero porque así estaba dispuesto, porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, el Señor obedeció, dice Filipenses, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En este acto que se produjo ahí en la cruz, lo que se conoce en teología lleva el nombre de la imputación. Nuestra culpa le fue imputada a Cristo, quien muere en la cruz por nuestros pecados, y su justicia nos es imputada a nosotros, siendo así considerados justos a los ojos del Padre. El único perfecto, el único sin pecado, cargó tus pecados y pagó el precio de nuestra redención muriendo en esa cruz. Volviendo al ejemplo que daba al comienzo de aquella matanza en la iglesia Emanuel, el juez, si es un juez justo y bueno, debe aplicar justicia. Y muchos no logran tal vez entender qué significa la santidad de Dios y su perfecta justicia, y piensan entonces que debe haber una especie de perdonazo. Murray cuenta que para su sorpresa oyó a un predicador decir que ya que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, entonces un día todos serán perdonados y finalmente todos serán salvos. Incluso él dijo, ese predicador decía: tengo esperanza hasta en Satanás, ¿no? Nada de eso. Acá la Escritura es muy clara. Él pagó el precio de nuestros pecados, pero esta gracia viene sobre aquellos que creen en Él. Para todo el que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. El único perfecto, el único sin pecado, cargó con tus pecados y pagó el precio de nuestra redención muriendo en la cruz. Porque Él es bueno, porque Dios es bueno. Él debía castigar el pecado, y porque es bueno y misericordioso, dispuso que Cristo muriera en tu lugar, para que, por su justicia, mediante su sangre, la sangre del único perfecto, pudieses tener perfecta justicia delante del Padre. No tu propia justicia, sino la justicia que es por medio de Cristo. Pero la palabra continúa hablando para nosotros y dice que en el tiempo de la justicia de Dios, el instrumento de nuestra justificación es la fe sola. Versículo 24 dice, parte del 25 también: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Voy a repetir, esto es versículo 22, versículos 24 y 25. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Así que es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su sangre. Y hay una tercera vez en que este mismo texto se referirá a la fe como instrumento de la justificación. Ya dijimos que este es el tema principal de la carta de Pablo a los Romanos. Y ya predicamos el domingo anterior también respecto de cuál es la fe salvadora. Dijimos que la fe acá no se trata de un sentimiento, ni siquiera es la mera convicción de que Dios existe. Santiago 2:19, recordémoslo, dice: hasta los demonios creen y tiemblan. Se trata de la fe no como una construcción subjetiva y abstracta, sino como algo tan sólido como una roca. Se trata de creer y poner toda nuestra confianza para salvación en una persona. Se trata de creer y confiar en Jesucristo. Cuando Pablo dice que debemos tener fe en su sangre, no está diciendo que debamos poner nuestra confianza en el plasma y en los hematíes del Señor Jesucristo que brotó de sus heridas ahí en la cruz. No supone que en este momento, en momentos de angustia, de fuertes luchas espirituales, pidamos ser cubiertos con la sangre de Jesús. Sé que es una práctica
habitual en algunos creyentes orar de esa manera. Cúbreme con tu sangre. Pero la verdad, querido hermano, es que ya el Señor Jesucristo te cubrió con su sangre. Él ya lo hizo ahí en esa cruz. Y se trata, por tanto, de creer de todo nuestro corazón que la muerte de Cristo en la cruz fue suficiente para expiar tu culpa y apropiarte de ella como el gran regalo de Dios por medio de Cristo. En otras palabras, se trata de creer que cuando Él estaba en esa cruz, tu nombre estaba en la mente del Señor. Pablo dice más adelante que si confiesas con tu boca, esta es la fe de la cual se trata, de la cual habla la Escritura. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, versículo 9. Y a la iglesia de Corinto hace uno de los resúmenes más concisos de lo que es en esencia la buena noticia, el Evangelio. Capítulo 15, primeros 4 versículos, leo lo principal. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Quiero decir que estoy poniendo el énfasis en los aspectos que quiero que presten atención. El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, primera parte, Cristo murió por nuestros pecados, y si Él murió por nuestros pecados, es porque éramos pecadores y estábamos sujetos a condenación, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, es decir, que murió realmente, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, por la fe, tú te adueñas de la certeza de que Cristo murió en la cruz para pagar por todos tus pecados, que resucitó mostrando así su victoria no solo sobre la muerte y el pecado, sino por la consecuencia, no solamente sobre el pecado, sino también sobre la consecuencia del pecado que es la muerte eterna. Y que además Él resucitó, por tanto Él vive y hoy te ofrece a ti la salvación si pones tu confianza solo en lo que Él es, en lo que Él hizo y en lo que continuará haciendo en ti conforme a sus promesas. Por esa fe en Jesucristo, tú eres justificado. Recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la fe sola es el instrumento de nuestra justificación. Lo único que tú debes hacer es poner toda tu confianza en Jesús, renunciando a la inutilidad de tu propia justicia, porque no tienes ninguna delante de Dios. Y hasta esa fe, dice la Escritura, es un don de Dios. Lo que nos lleva de una manera muy natural a nuestro último punto en este día. Porque en el tiempo de la justicia, termina diciendo este texto, la gloria de Dios es el propósito final. En el tiempo de la justicia de Dios, la gloria de Dios es el propósito final. Versículos 25 y 26. Dice: a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Se trata de la justicia de Dios y de la justificación que Él concede de su propia voluntad al que es de la fe de Jesús. Qué difícil es para los hombres no enorgullecernos por todo. Por cualquier cosa tendemos a sentirnos orgullosos. Ya sabemos que en estos tiempos de las redes sociales, las personas postean algo y luego quieren ver cuántos likes le dieron, ¿no? Y se sienten orgullosos si tienen muchos seguidores y si muchas personas comentan sus colocaciones ahí en las redes sociales. Por eso, y porque el Señor conoce nuestro carácter,
por si no hubiera habido suficiente claridad en todo lo que ya ha dicho, que la justificación es por causa de la misericordia de Dios, que es la obra de Cristo, no la nuestra, la que es el medio para nuestra justificación, y que es solo por la fe de Cristo, no por ninguna obra de justicia que somos contados justos delante de la vista del Padre. Aún el apóstol debe insistir acá, que todo se trata de la gloria de Dios. El plan perfecto de Dios es a lo que señala este pasaje. Ese plan perfecto trazado desde antes del tiempo, antes de la materia, antes de la existencia del universo, antes que tu alma fuese formada. Es la gloria de Dios la que estaba planificado de manifestarse en el tiempo o en el cumplimiento de los tiempos. Considera todo el tiempo la Escritura desde Adán hasta Cristo, como el tiempo de la paciencia de Dios para no barrer de la superficie de la tierra a todos los pecadores, a todo el género humano, porque Él aguardó el tiempo necesario para manifestar en el centro de la historia, en el tiempo preciso, lo que en la carta a los Efesios Pablo llama la dispensación del cumplimiento de los tiempos, aplicar entonces su perfecta justicia sobre Cristo a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Es decir, Él es la gloria de su justicia la que es manifestada, y también nos admiramos en la administración de su propia voluntad, justificando a los que son de la fe en su Hijo Jesucristo. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para que nosotros reconozcamos su perfecta justicia. Todo es, como dice Efesios también en el capítulo 1, para alabanza de su gloriosa gracia. Porque reconocemos que si fuimos justificados y contados como justos, es porque Él tuvo misericordia de nosotros y por medio de la perfecta justicia de Cristo nos declara justos delante de sus ojos. Es la alabanza de la gloria de su gracia. Eso forma parte del plan perfecto de Dios. Es muy posible que nuestra mente no lo alcance a comprender, que allá en la eternidad, antes que el universo fuera creado, en el plan perfecto de Dios estaba todo lo que ha ocurrido desde la creación del mundo hasta nuestros días, y continuará hasta el fin de los tiempos cuando se manifieste la gloria de su Hijo. Y en ese plan perfecto de Dios, incluso la caída del hombre, el surgimiento del pecado, no el origen, no es Dios el autor del mal, pero Él permite que esto ocurra para que en el tiempo preciso se manifestase no solo su justicia, sino que su maravillosa gracia, para que nosotros nos gloriáramos en Él y nos tuviésemos el privilegio de alabar la gloria de su gracia. Y es mejor que vayamos de alguna manera asimilando, comprendiendo y alegrándonos en eso, porque esta alabanza de su gloriosa gracia es lo que haremos hoy y por toda la eternidad. Que el Señor así lo haga en cada uno de nosotros. Para pensar y vivir, la justificación es central en el plan de la redención. En esta hoja de ruta de Dios para la vida, el fruto de esta seguridad es paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué debemos recordar fundamentalmente respecto de la justificación? Que la justificación es la respuesta de Dios a nuestra situación legal delante de su perfecta justicia. Eso no es menor. No éramos capaces, nunca podríamos haber satisfecho la justicia del Padre. Que la justificación es lo opuesto a condenación, y estábamos condenados, pero en el tiempo exacto en que Dios aplicó su justicia, solo por su gracia, decidió aplicarla sobre su Hijo, quien es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la fe en Cristo la que nos permite apropiarnos de esa justicia, de esa obra de justificación de Dios por medio de su sangre, de tal manera que nos permite ahora ser vistos a los ojos de Dios como justos, y todo para la alabanza de su gloriosa gracia. Termino leyendo las palabras de la quinta estrofa del himno de Charles Wesley,
maravilloso es el amor de Dios. Y es muy significativo que este himno, escrito por un metodista como Charles Wesley, y no estoy calificando en absoluto sus posturas teológicas, no es mi intención hacerlo en este momento, para nada. Pero es maravilloso lo que dice este himno. Dice, no temo nunca a la condenación, que es lo que es la justificación, lo opuesto a la condenación. No temo nunca a la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación. Vestido de justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya y entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Que el Señor te bendiga grandemente. Oremos al Señor. Te damos gracias, amado Señor, por tu palabra, y ahora suplicamos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros para que la palabra tuya siga obrando en nuestra vida toda justicia. Padre, no somos capaces nosotros, por eso te alabamos y agradecemos por tu Hijo Jesucristo. Pedimos, Señor, para nosotros la asistencia de tu Espíritu. Ven en nuestro auxilio, Señor, cada día. Queremos honrar lo que Cristo hizo por nosotros. Ayúdanos, Señor, para no menospreciar la sangre de tu Hijo, para no confiar en ninguna obra de justicia, para presentarte cada obra nuestra, Señor, lavada en la sangre del Cordero. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia manifestada en tu entrega, en la ofrenda de tu Hijo para nuestra salvación. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar,
presencia no me queda lejos. Amado Dios, Padre eterno, alabado sea el Señor. Reciba, oh Dios, nuestro culto en tu presencia, delante de tu trono de gloria y de gracia. Señor, agradecemos a ti por lo que hemos aprendido, por lo que vemos en tu palabra sobre nuestra salvación. Señor, en estos días celebramos la Reforma Protestante, este hecho tan importante cuando tu siervo Martín Lutero hizo la cristiandad volver a Dios al entendimiento que la justificación es solamente por fe, solamente por gracia, es solamente por Cristo. Tu palabra es suficiente para nosotros, Señor, y solo a ti nosotros debemos dar gloria. Engrandecido sea tu nombre. Señor, bendiga cada familia de nuestra iglesia, cuida de nosotros. Señor, equípanos, capacítanos y úsanos para que tu nombre sea exaltado. Bendiga a Chile, Señor, las autoridades, todo el proceso que viene, colocamos todo en tus manos. Lo que más pedimos, Señor, es que tu nombre crezca, que tu nombre sea anunciado y que tus elegidos sean salvados, que tu iglesia, oh Dios, sea fortalecida en este país. Señor, nosotros oramos y agradecemos al Señor por todo, y todo lo hacemos y lo pedimos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.